Buen día, brigadistas, ¿cómo están? Bueno, yo nuevamente muy feliz de tenerlos por aquí. Hoy vamos a aprender una técnica muy hermosa, muy novedosa, que se llama termofusión. La termofusión es una técnica de reciclado, a diferencia de la técnica que aprendimos la semana pasada, que es de reutilización. ¿Por qué es de reciclado? Porque efectivamente lo que hacemos es transformar bolsas plásticas en un material nuevo. Lo que hacemos es derretir el material. Es como lo que hemos visto que hace la industria, pero en este caso lo hacemos de forma artesanal en nuestras casas. La termofusión es esta técnica que consiste en derretir el plástico para poder crear esta especie de tela que es impermeable y súper resistente. ¿Qué significa termofusión? Justamente es poder unir las diferentes capas de plástico a través del calor. Y para eso lo que usamos es una plancha común de casa. Esta técnica permite hacer diferentes objetos y diferentes productos, tanto artísticos como utilitarios. Podemos hacer estucheras, cosidas a mano, por ejemplo, como también diferentes objetos que pueden ser también cosidos a máquina, como pueden ver aquí. Esto que parece que fuera pintado, en verdad se trata de los mismos colores de las bolsas plásticas. Es una técnica muy sencilla, pero tiene varios pasos, así que presten atención y si quieren tomen nota para que no se olviden de ningún paso. Para esto vamos a necesitar plancha, bolsas de leche limpias y secas, bolsas plásticas, bolsa transparente, la que les he dado con sus materiales, papel cebolla, pegamento en barra, un lápiz y una tijera. Empezaremos por el papel cebolla. Este es un papel de 90 gramos. Es un poco diferente y más grueso que el papel que ustedes suelen usar en el colegio. Este es un papel que se vende por pliego y a cada uno de ustedes se les ha entregado entre sus materiales 2 mitades de pliego, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es volver a doblarlo, ¿sí? Porque es una superficie bastante amplia. Entonces lo que necesito es que ustedes doblen esto a la mitad para que les quede medio pliego doblado al medio, es decir, un cuarto de pliego. También lo que van a hacer es hacerle una marca con el lápiz en cada una de las caras, ¿sí? Aquí le he puesto arriba y del lado opuesto también le he hecho esa marquita. Y esto lo que nos permite es saber de qué lado vamos a planchar. Es importante decir también que el papel cebolla es un papel reutilizable, es decir, que lo vamos a usar múltiples veces. Por eso es un papel económico que vale la pena comprar porque con esto vamos a poder hacer muchas placas de termofusión. Pero para eso hay que ser muy cuidadoso y poder cuidarlo bien para que no se arruine ni el papel ni el plástico. Lo que vamos a hacer primero es abrir el papel y vamos a ir colocando las bolsas de leche, ¿sí? Siempre con la parte negra hacia abajo, ¿sí? La primera regla que hay que saber de la termofusión es que la tinta no puede tocar el papel. La parte que tiene los diseños es donde está la tinta, entonces esa parte no puede tocar el papel. Vamos a ir ubicando las diferentes bolsas en el papel y lo vamos a hacer de forma que van a quedar un poco superpuestas, ¿sí? Un poquito uno arriba de la otra. Y le vamos a volver a colocar otra capa de bolsa de leche. Lo importante es que si aquí lo he colocado de esta manera, en la próxima capa lo voy a hacer al revés. De esa manera, cuando esté planchando, si se llega a mover las bolsas, no me queda un agujero. De esta manera tengo ya 2 capas de bolsas de leche. Ahora voy a colocar una bolsa blanca
Esto no es obligatorio, pero a veces no nos gusta que se vean los diseños de las marcas de leche, entonces se puede poner una bolsa blanca para tapar justamente estos diseños y que no estén en nuestra placa, que no se vean en nuestra placa. En este caso estoy usando una bolsa blanca de una tienda, pero si no tuviera esto puede ser, por ejemplo, las bolsas de comida de perro, la parte interna, la parte blanca. Puede ser también la bolsa de detergente, por ejemplo, o cualquier bolsa blanca gruesita que encontremos. Una vez que tenemos ya nuestra bolsa blanca en toda la superficie, teniendo cuidado que no sobresalga de los límites de la bolsa de leche, lo que vamos a hacer es la parte más divertida de la termofusión, que es la parte del diseño. Y ahora ya podemos usar todas estas bolsas plásticas de diferentes colores, de diferentes diseños. En este caso yo voy a usar diferentes colores de bolsa. Y la idea es ir generando nuestro propio diseño. Acá es la parte más creativa, mayor diseño, que cada uno puede hacer su termofusión de la manera que le gusta. También tenemos estas redes, muchas veces nos llegan estas redes del mercado donde nos venden el ajo, la cebolla. Esto también lo podemos aplicar a nuestro diseño porque justamente es una bolsa plástica. Entonces podemos quitarle como estos bordes que son más concentrados de plástico y lo podemos dejar aquí en nuestro diseño. ¿Qué otras cosas se pueden termofusionar? Bueno, ¿se acuerdan de los cassettes? Ustedes son muy chicos, pero cuando yo era niña todavía escuchaba la música en cassettes. Seguramente todavía esto esté dando vueltas quizás en su casa, o algún abuelo o alguna tía tiene un cassette. Si esto está viejito y ya no está en uso, le pueden quitar esa cinta de cassette y se puede termofusionar y queda muy bonito. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo queda la cinta de cassette termofusionada. También se pueden termofusionar, por ejemplo, lo que son las bombillas estas de plástico. La puedo cortar en pedacitos muy chiquititos y también lo puedo mezclar en mi placa de termofusión. También puedo, si me gusta dibujar y si tengo alguna habilidad para el dibujo, también puedo dibujar sobre la bolsa plástica, pero es importante usar un marcador permanente, no los de agua sino permanentes. Bien. Ahora que ya tengo mi placa, ya tengo mi diseño, lo que necesito, por respeto a la regla de no poner tinta sobre el papel, voy a usar una bolsa transparente. Para eso les pido que ustedes utilicen la bolsa transparente en que les he dado todos los materiales. Bueno, aquí tengo mi bolsa transparente, la voy a cortar para que me dé el tamaño de la placa. Y aquí tengo mi bolsa transparente, que siempre es importante, no me puedo olvidar de este paso, porque si no la tinta va a tocar el papel y ahí se me va a arruinar la placa y el papel de cebolla. Ya tengo mi bolsa transparente. Ahora, lo importante es que cubra toda la parte de color, ¿sí? Que no haya nada saliendo. No pasa nada que la bolsa transparente toque el papel porque como no tiene tinta no se va a pegar. Pero sí es importante que cubra toda la parte de color.
Bien, y ahora ya puedo cerrar el papel cebolla, ¿sí? Vamos a repasar. Aquí tengo el papel cebolla doblado a la mitad, tengo 2 capas de bolsas de leche, una capa de bolsa blanca, ahí tengo mi diseño de bolsas de colores, ahí es donde yo puedo usar toda mi creatividad, mi imaginación para poder hacer el diseño que yo quiera. Puedo ir recortando diferentes imágenes de algunas bolsas, porque hay bolsas muy bonitas que tienen ya algunos diseños, entonces puedo ir recortando de ahí, puedo dibujar, puedo agregar diferentes elementos, como hemos dicho, la cinta de cassette, las bombillas, la red, diferentes elementos que también podemos ir profundizando en nuestro encuentro. Finalmente nuestra bolsa transparente y cerramos con el papel cebolla. Ahora ya es momento de planchar. Bien, algunas aclaraciones sobre la parte del planchado. En primer lugar, necesitamos planchar sobre una mesa lisa, que sea firme y posiblemente que sea de madera. El problema de planchar sobre una mesa de plástico es que como estamos trabajando con calor, se nos puede arruinar la mesa, ¿sí? Por otro lado, la plancha a la que usamos puede ser cualquiera. En este caso yo tengo una plancha chiquita, que es la que me acompaña hace varios años y es lo único que hago con esta plancha es planchar plástico. En este caso, esta plancha es a vapor, pero no, si ustedes tienen una plancha que sea a vapor, le tienen que quitar el agua, ¿sí? Las mejores planchas son aquellas pesadas, esas así como de abuela. Esas son las mejores porque son más pesadas, ¿sí? Entonces, la clave con respecto al planchado siempre es la presión y el calor. Y la temperatura a la que vamos a poner la plancha es a una temperatura media, suele ser el número 2 o en lo que es el planchado de poliéster. Una vez que ya tengo caliente mi plancha, simplemente voy a empezar a planchar mi placa, ¿sí? Lo que voy haciendo es siempre con calor y con presión, ¿sí? Y importante es planchar en los bordes, porque es ahí lo primero que se despega, es en los bordes. Van a ir viendo cómo se pega el plástico a medida que se derrite, cómo se pega el plástico al papel. Y lo que hago es planchar a lo largo de toda la superficie, teniendo especial atención en los bordes. Y le voy quitando todo el aire. Fíjense cómo le pongo mi cuerpo, le pongo la presión también. Y le voy quitando todo el aire que hay entre las capas. Especial atención en los bordes. Una vez que termino de un lado, lo doy vuelta y sigo planchando del otro lado de la placa. Acá le puedo dar mayor presión y un poquito más de tiempo, porque como está la bolsa de leche, esta es más gruesa y no corre tanto el riesgo de que se agujeree, de que se derrita y que nos quede un agujero. Bien, una vez que termino de planchar por toda la superficie, inmediatamente necesito ponerle peso encima. Esto puede ser una bandeja con libros, puede ser una madera pesada, lo que sea, necesitamos ponerle inmediatamente peso encima, como si fuese una prensa, porque si no, a medida que se enfría la placa de termofusión, se empieza a elevar y es así que se separan las capas entre sí y de esa manera no nos queda bien nuestra placa. Entonces este es un paso fundamental, ponerle un peso encima y dejar que se vaya enfriando, que vuelva a su temperatura ambiente, ¿sí? Una recomendación es siempre planchar con una ventana abierta, ¿sí?
porque si bien esta es una técnica segura y no es tóxica, yo por ejemplo estoy aquí y no siento olor a plástico, pero a veces cuando estamos termofusionando mucho, hay que recordar también que estamos derritiendo plástico y como ya hemos visto esto puede ser tóxico, entonces siempre es importante y es recomendable tener una ventana abierta por las dudas. Bien, y una vez que vuelve a su temperatura ambiente, le puedo sacar este peso y vamos a ver cómo nos quedó. Se puede ver que ya no está caliente y nos queda así nuestra placa de termofusión. ¿Sí? Fíjense que todas las capas están unidas, que la red se ha unido a las diferentes capas de plástico. Nuestros bordes están bien unidos, ¿sí? A veces pasa, especialmente cuando estamos empezando, que nos queda como una burbuja de aire o las capas no se han unido bien entre sí. Eso simplemente porque le falta calor. Podemos volver a poner nuestra plancha, podemos volver a termofusionar, no es problema. Pero hay que recordar que cuantas más veces pase por el calor el plástico, más chances tiene de derretirse y de hacerse agujeros. Ahora, lo que me gustaría mostrarles es justamente esto, ¿sí? Esto lo que ven aquí es óxido, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio les dije que pusieran una marca en las hojas de cada cara? Bueno, eso es justamente por el tema del óxido. Esto es una reacción química que hace la plancha al entrar en contacto con el papel, pero no se preocupen, esto no daña la plancha, no le pasa absolutamente nada a la plancha. Simplemente es que por esta reacción química se transfiere el óxido al papel. Y esto lo que hace es que queden estas manchas de óxido en el papel. Esto tampoco daña el papel. Como hemos dicho al principio, es un papel reutilizable, lo voy a poder usar múltiples veces para poder termofusionar. Pero lo importante es que siempre podamos planchar del mismo lado, porque si no el óxido se transfiere al plástico y todas estas manchas van a aparecer en nuestra placa de termofusión. Por eso es que hemos hecho la marca, para distinguir bien dónde es que está el óxido, ¿sí? Bien, todos los restitos de plástico que les ha quedado no los boten, pueden hacer esta mixtura, pueden cortarlo en pedacitos chiquitos y les queda para su próxima termofusión. También si quieren hacer recortes de bolsas plásticas o hacer alguna especie de collage en su diseño, lo pueden hacer y pueden usar pegamento en barra para que no se les mueva, que les quede fijo y de esa manera pueden planchar tranquilos. Yo en este caso no lo hice, pero ustedes están invitados a hacerlo usando el pegamento en barra que tienen dentro de sus materiales. La termofusión es verdaderamente un laboratorio y lleva mucho tiempo y mucha práctica también poder encontrarle cuál es el punto exacto de calor y de presión. Pero es una técnica muy linda y por eso les invito a que la exploren, a que la practiquen y así van a poder hacer muchas cosas con esta técnica tan linda. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a coser para poder hacer una estuchera. Como les dije, vamos a hacer esta estuchera. Para eso vamos a usar una técnica que se llama corte en T, justamente para poder hacer esta base y para que pueda tener más espacio nuestra estuchera. Esta técnica, como les digo, se llama corte en T y lo pueden usar tanto en termofusión como en cualquier material y la idea es poder generar una base a su objeto. Para esta parte de la actividad vamos a necesitar nuestra placa, regla, escuadra, tijera, un marcador, la aguja, el cierre y el hilo encerado. Lo primero que vamos a hacer es dar vuelta nuestra placa y con el uso de la escuadra vamos a hacer un rectángulo perfecto para quitarle todos los sobrantes.
y lo que vamos a hacer es cortar. Si les es demasiado difícil ver la marca que han hecho, también lo pueden hacer del otro lado. Bien, ahora que ya tengo este rectángulo, lo que voy a hacer es doblarlo al medio y le voy a marcar bien la línea media. Ahora lo que vamos a hacer es el corte en T. Sobre esta línea media vamos a entrar, para este tamaño de estuchera, le voy a hacer entrar unos 2 centímetros sobre la línea media. Y después voy a hacer 2 hacia un lado y 2 hacia el lado opuesto. ¿Sí? De forma tal que me va a quedar 2 centímetros hacia adentro, 2 para un lado, 2 para el otro, lo cual es una base de 4 centímetros. ¿Ven la T? Por eso a este corte se le llama corte en T. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y sobre esta T, exactamente aquí, lo vamos a cortar. Y nos queda de esta manera. Ahora, si quisiéramos que la base fuese más ancha, lo que vamos a hacer es, en lugar de entrarle 2 centímetros, le vamos a entrar un poquito más. Puede ser de 3, de 4, de 5, como querramos. Hay que tomar en cuenta que cuanto más ancha sea la base, más superficie vamos a perder en este sentido, en lo horizontal, ¿sí? Entonces, si entramos, por ejemplo, 3 centímetros, vamos a mantener las proporciones, haciendo que para el costado medir 3 centímetros para un lado, 3 centímetros para el otro, lo cual nos daría una base de 6 centímetros. Podemos hacerlo de 4 centímetros, siempre respetando, sería 4 para adentro, 4 para el costado, 4 para el otro costado, lo que nos daría una base de 8 centímetros, siempre manteniendo estas proporciones. Bien, para empezar a coser vamos a usar este hilo que lo tienen todos ustedes en sus materiales. Este es un hilo encerado, es el que se usa para macramé, es el hilo de zapatero, es un hilo muy grueso que es encerado y es muy bueno para poder coser plástico, ¿sí? Para eso vamos a agarrar la punta y vamos a medirle 2 metros de esta manera, desde la mano hasta el hombro, 1 y 2. Y ahí vamos a cortar, y vamos a enhebrar con nuestra aguja. Le vamos a hacer un nudito al final. Tomamos nuestro cierre y empezamos a coser. Vamos a empezar a coser primero en una de las caras, en la parte superior. Vamos a coser de esta manera, ¿sí? Poniendo el cierre del lado interior y vamos a empezar a coser. Se puede coser de diferentes maneras, podemos hacer el punto simple, puedo hacer con X's, puedo hacer cualquier tipo de diseño. Y una vez que termine de hacer este lado del estuche, voy a cruzar y voy a continuar del otro lado. Para eso voy a tener que abrir el cierre. Algo bien importante es que a la hora de coser el cierre siempre dejemos una distancia entre el diente y el borde de la termofusión, porque si no, cuando hagamos pasar el pasador se nos va a enganchar
el pasador con la termofusión y va a ser difícil de abrir. Entonces siempre hay que dejar como medio centímetro entre el diente y el borde de la termofusión. Bien, y cuando ya tenga cosido el cierre, vamos a continuar con los costados del estuche. Va a ver, en sus cierres hay un cierre que da la vueltita, que está trabado, entonces el pasador no se va a salir. Y después hay otra parte que está abierto, como ven aquí. Esa parte que está abierta lo vamos a esconder un poquito. Y vamos a continuar cosiendo el costado. De esta manera, cuando hagamos pasar el pasador, nos va a salir y no va a quedar el pasador afuera. Esto se puede hacer de dos maneras. En este caso, la costura está vista, ¿sí? Se va a ver el hilo. También otra forma es que quede la costura escondida, que para eso ustedes tendrían que abrir el cierre, volcarlo, ¿sí? Volcarlo de esta manera, coserlo y después volcarlo nuevamente. Y de esa forma no le va a quedar la costura visible. En este caso yo lo voy a hacer con la costura visible. Y una vez que llego aquí, lo que voy a hacer es meter la mano y esto lo voy a cerrar, ¿sí? Lo voy a cerrar para formar mi base. Y una vez que lo tengo así, simplemente voy a costurar para un lado y para el otro, ¿sí? Para cerrar y que no nos quede un agujero. Y una vez que termine de hacer para cada lado, le hago un nudito . Doble . Y ya lo corto. De esta manera me va a quedar el estuche, ¿sí? Queda como con su base ahí. Y ahora voy a continuar del otro lado. Y de esta manera le damos la última puntada. Y tenemos así nuestro estuche de termofusión. Como ven, es un estuche impermeable, resistente, tiene su base, entonces nos entran hartas cositas y esta estuchera les va a durar un montón de tiempo. Ahora a continuación les voy a mostrar algunas imágenes de otros objetos hechos con termofusión para que nuevamente se inspiren y que vean toda la multiplicidad de objetos y de cosas hermosas y utilitarias que se pueden hacer con esta técnica.